Cuando tenía 16 años, trabajé en una pequeña heladería del barrio. No era el mejor empleo, pero cubría lo suficiente para la gasolina y otros caprichos típicos de la adolescencia. En ese momento, eso era todo lo que me importaba. Mi turno era casi siempre de noche, después de las 6 de la tarde. A pesar de que cerrábamos tarde, nunca me sentí insegura. La tienda estaba en una zona relativamente tranquila, y sus amplias ventanas nos permitían ver quién entraba desde lejos. Esa noche, faltaba media hora para cerrar, y mi compañera Carla estaba en la parte de atrás, haciendo cuentas. Yo estaba a cargo del mostrador y la limpieza. Mientras me preparaba para limpiar los cristales del frente, escuché el tintineo de la puerta. Levanté la mirada y vi a un hombre entrar. Debía tener unos 30 años, y su aspecto era desaliñado. Como si llevara días sin dormir, o sin preocuparse por sí mismo. Lo más extraño era que no lo había visto acercarse, a pesar de haber estado mirando por la ventana. El hombre se dirigió lentamente hacia la vitrina de helados, pero en lugar de pedir algo, comenzó a tamborilear sus dedos sobre el cristal, en un ritmo monótono, que empezaba a ponerme nerviosa. Los dedos del hombre seguían golpeando el cristal, creando un ruido repetitivo, que no parecía tener fin. Algo en ese sonido, en la forma en que sus dedos se movían, sin ritmo, ni propósito, empezó a calar en mí. De una manera extraña. Como una advertencia silenciosa. Era como si cada golpe se fuera clavando en mi mente, aumentando poco a poco la tensión en mi pecho. Pasaron varios minutos, y el hombre seguía inmóvil, mirando la vitrina, sin decir una palabra. Sentí una incomodidad creciente, pero intenté mantener la calma. Carla salió de la trastienda, y ambos observamos cómo el extraño continuaba rozando las mesas y sillas, mientras caminaba hacia el mostrador, con la cabeza gacha, como si estuviera en su propio mundo. El golpeteo no se detenía, cada vez más fuerte, y cada vez más perturbador. Carla y yo nos mirábamos, sin saber qué hacer. Algo en el comportamiento del hombre hacía que el aire pareciera más denso, como si estuviéramos atrapadas en una película a cámara lenta, donde cada movimiento costaba más esfuerzo del habitual. Finalmente, decidí romper el silencio. «Señor, ¿puedo ayudarle con algo?», pregunté con voz firme, aunque sentía el corazón latir con fuerza. El hombre no respondió. Solo siguió con su molesto golpeteo sobre el cristal. Cada vez más fuerte. De repente, dejó de golpear, y levantó la cabeza. No me había preparado para lo que vi. Sin mover su cuerpo, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. La piel de su rostro, llena de marcas irregulares. Y sus labios formaban una grotesca sonrisa, que revelaba dientes amarillentos y torcidos. Era una visión extraña, casi antinatural, como si su cabeza y su mirada estuvieran desconectadas de cualquier acción consciente. Se me heló la sangre. ¿Por qué me molestas? ¿Acaso eres tú un sacerdote?, preguntó en tono sarcástico, con una voz grave y arrastrada, que me produjo escalofríos. Retrocedí un paso, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Su pregunta no tenía sentido, pero su tono era como si supiera algo que yo misma desconocía. Y esa certeza suya me aterrorizaba. «No», susurré, casi sin poder controlar mi voz. Mi mente estaba a 1000 revoluciones, tratando de entender a qué se refería. Pero lo único que quería era que ese hombre saliera de la tienda. El hombre esbozó una sonrisa aún más retorcida, deformando su rostro en una mueca inhumana. «Entonces no puedes ayudarme», dijo, con esa voz enfermiza, que me hizo sentir náuseas. El silencio que siguió fue aún más asfixiante. Su mirada
seguía fija en mí. Sus ojos, aunque desenfocados, me taladraban. Como si estuviera juzgando cada uno de mis movimientos, esperando cualquier señal de debilidad. Y de repente, el sonido del timbre del servicio para llevar rompió la tensión. Como una bofetada en el aire espeso. Una voz femenina, alegre y despreocupada, resonó desde afuera, contrastando violentamente con el ambiente que nos rodeaba. Hola, perdón, ¿aún están abiertos? Gritó la mujer con una energía que parecía tan fuera de lugar, como si ignorara por completo la tensión que flotaba en el ambiente. El sonido me sacó abruptamente de mi parálisis. Giré mi cabeza hacia la ventana, tratando de asimilar la normalidad de esa voz, en medio de lo que sentía como una pesadilla. Era como si por un instante, la realidad cotidiana volviera a entrar en escena, arrancándome de la inquietante situación que estaba sucediendo dentro de la tienda. Sin embargo, al voltear nuevamente hacia el hombre, no estaba. Mi corazón dio un vuelco. La sangre me golpeó las sienes con fuerza. Mientras mis ojos buscaban desesperadamente alguna señal de movimiento. Miré hacia la puerta, esperando escuchar el tintineo de su partida. Pero no hubo nada. Ningún sonido. Ni el más leve ruido. Ni siquiera el crujido del suelo bajo sus pasos. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Me acerqué a la ventana, mirando afuera en todas direcciones. La calle estaba desierta. No había rastro de él. En ningún lado. Como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que lo había visto. Que lo había sentido. Carla, inmóvil al otro lado del mostrador, tenía los ojos muy abiertos, igual de perpleja que yo. Le lancé una mirada de incredulidad, y ella me la devolvió, muda y pálida. Ninguna de las dos había visto al hombre salir. No había absolutamente ninguna señal de su partida, ni siquiera una sombra en el pavimento. El lugar se sentía frío, vacío. Pero todavía podía sentir su presencia, como una sombra que se había quedado atrapada en las paredes. Como un eco que no se desvanecía del todo. El aire seguía cargado, como si en cualquier momento fuera a suceder algo más. Algo que no podía prever ni controlar. Le pedí a Carla que atendiera a la cliente, mientras yo cerraba rápidamente las puertas. Sentía que el peligro aún no había pasado. Con el corazón martillándome en el pecho, fui hacia el cajón de la cocina y saqué un cuchillo. No era algo que hiciera habitualmente, pero la sensación de amenaza aún estaba allí, tangible, persistente. Con el cuchillo en mano, me dirigí al baño. Mi mente se llenaba de imágenes horribles. ¿Y si ese hombre seguía aquí? ¿Y si estaba esperando, escondido en algún rincón oscuro? No podía ignorar esa posibilidad. Abrí la puerta del baño de golpe, y el aire frío del interior me golpeó. Estaba vacío. Nadie allí. Dejé escapar un suspiro de alivio, pero no me sentía mejor. Sabía que el peligro se había ido físicamente, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no desaparecía. Poco después, llegó el dueño de la tienda, y sin contarle todos los detalles, le dijimos que un hombre raro había aparecido, y nos había hecho sentir incómodas. Esa noche, mientras nos acompañaba a nuestros autos, no pude dejar de pensar en lo cerca que estuvimos del peligro. El frío aire nocturno nos envolvía, mientras nos dirigíamos a los coches. Pero algo no se sentía bien. El dueño se detuvo en seco, frunciendo el ceño, y lentamente bajó la mirada hacia el suelo. Lo seguí, y lo que vi me hizo sentir como si todo el calor se desvaneciera de mi cuerpo. Allí, en el suelo, había una huella, húmeda, formada en un charco de agua. El dueño de la heladería dijo que supuestamente había llovido. Pero no era una sola huella, pensé para mis adentros. Era un rastro.
y seguía, directamente hacia mi coche. Mi respiración se detuvo. Con las manos temblorosas, me acerqué al auto, y cuando finalmente reuní el valor para mirar a través de la ventana, lo vi. Vi el hombre. Sus ojos me miraban. Desde el asiento trasero. Inhumanamente fijos. Y entonces sonrió. Solo recuerdo salir corriendo, y abalanzarme sobre mi jefe, quien me volvió a acompañar al coche, alertado por mis gritos y cara de terror. Pero allí, una vez más, no había nadie. Aunque volví a trabajar varios turnos nocturnos, después de eso, cada vez que el reloj marcaba las 9 de la noche, ese recuerdo aterrador volvía. Y mi piel se erizaba. La sensación de que algo inexplicable había ocurrido esa noche. Nunca me abandonó. ¿Quieres la segunda parte de esta historia? Dímelo en los comentarios, y asegúrate de suscribirte para más relatos espeluznantes que te pondrán los pelos de punta.